Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. En esta ocasión vamos a estudiar el libro Primeros Escritos y vamos a leer referente a la caída de Lucifer. Este capítulo está en Primeros Escritos y es un capítulo no muy largo, en la página 177 a la página 179. Vamos a comenzar con la Biblia en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Dice allí la palabra. Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Satanás fue una vez un ángel a quien honraban en el cielo, el primero después de Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era dulce y denotaba felicidad. Satanás fue una vez un ángel a quien honraban en el cielo, el primero después de Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era dulce y denotaba felicidad. Su frente era alta y ancha, lo cual indicaba una gran inteligencia. Su figura era perfecta, su porte noble y majestuoso. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Génesis 1:26, Satanás sintió celos de Jesús. Deseaba que se lo consultase con respecto a la formación del hombre, y porque no fue consultado, se llenó de envidia, celos y odio. Deseaba recibir después de Dios los más altos honores en el cielo. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 16 dice allí. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 16. Tú, querubín, ungido protector, yo te puse así. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios, y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 16. Hasta entonces, todo el cielo había estado en orden, armonía y perfecta sujeción al gobierno de Dios. Rebelarse contra su orden y voluntad fue el mayor pecado. Todo el cielo se veía en conmoción. Los ángeles fueron agrupados en compañías, cada división con un ángel comandante superior a la cabeza. Satanás, ambicioso de exaltarse a sí mismo y no queriendo someterse a la autoridad de Jesús, insinuaba contra el gobierno de Dios. Algunos de los ángeles simpatizaban con Satanás en su rebelión y otros contendían firmemente por el honor y la sabiduría de Dios al dar autoridad a su Hijo. Hubo contienda entre los ángeles. Satanás y sus simpatizantes luchaban por reformar el gobierno de Dios. Querían penetrar en su sabiduría inescrutable y averiguar
¿Cuál era su propósito al ensalzar a Jesús y dotarlo con tan ilimitado poder y mando? Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Entonces, toda la hueste celestial fue convocada para comparecer ante el Padre con el fin de decidir cada caso. Allí se determinó que Satanás fuese expulsado del cielo, junto con todos los ángeles que se le habían unido en la rebelión. Luego hubo guerra en el cielo. Los ángeles se involucraron en la batalla. Satanás quería vencer al Hijo de Dios y a quienes eran sumisos a su voluntad. Pero prevalecieron los ángeles buenos y fieles, y Satanás, con sus seguidores, fue expulsado del cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Dice así: Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Después que Satanás y los que cayeron con él fueron excluidos del cielo, él se dio cuenta de que había perdido para siempre toda la pureza y gloria. Se arrepintió y deseó ser reintegrado al cielo. Estaba dispuesto a ocupar su propio lugar o cualquier puesto que se le asignase. Pero no, el cielo no debía ser puesto en peligro. Todo el cielo se estropearía si se lo recibía de vuelta, pues el pecado se originó con él, y las semillas de la rebelión estaban dentro de él. Tanto él como sus secuaces lloraron e imploraron que se los volviese a recibir en el favor de Dios. Pero su pecado, su odio, su envidia y sus celos habían sido tan grandes que Dios no podía borrarlos. Debía permanecer para recibir su castigo final. Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice la palabra: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Cuando Satanás llegó a ser plenamente consciente de que no había posibilidad de que su ser recobrase el favor de Dios, su malicia y su odio comenzaron a manifestarse. Consultó a sus ángeles y trazó un plan para seguir obrando contra el gobierno de Dios. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el hermoso jardín, Satanás no podía ejercer su poder contra ella a menos que primero desobedeciesen a Dios y perdieran el favor divino. Por consiguiente, había que idear algún plan para llevarlos a la desobediencia con el fin de que incurrieran en la desaprobación de Dios y así fuesen puestos bajo la influencia más directa de Satanás y sus ángeles. Se decidió que Satanás
asumiría otra forma y manifestaría interés por el hombre. Debía insinuar contra la veracidad de Dios y crear dudas acerca de si Dios quería significar precisamente lo que decía. Seguidamente debía excitar su curiosidad e inducirlos a inmiscuirse en los inescrutables planes de Dios, el mismo pecado del cual Satanás había sido culpable, y razonar acerca de la causa de las restricciones divinas con respecto al árbol del conocimiento. La caída del hombre. Santos ángeles visitaban a menudo el jardín y daban instrucciones a Adán y Eva con respecto a sus ocupaciones, y también les enseñaban acerca de la rebelión y la caída de Satanás. Los ángeles les previnieron de Satanás y les advirtieron que no se separasen el uno del otro en sus ocupaciones, porque podían ser puestos en contacto con este enemigo caído. Los ángeles también les ordenaron seguir estrictamente las instrucciones que Dios les había dado, pues únicamente en la obediencia perfecta estarían seguros. Entonces, este enemigo caído no podía tener poder sobre ellos. Satanás comenzó su obra con Eva para provocarla a desobedecer. Ella erró primero, al apartarse de su esposo. Luego, al demorarse alrededor del árbol prohibido, y después al escuchar la voz del tentador, e incluso en atreverse a dudar de lo que Dios había dicho. El día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 17. Pensó que tal vez el Señor no quiso decir exactamente lo que dijo, y se aventuró, extendió su mano, tomó del fruto y comió. Era agradable a los ojos y sabroso al paladar. Entonces ella se puso celosa de que Dios los hubiese privado de lo que era realmente para su bien, y ofreció la fruta a su esposo, y de este modo lo tentó. Relató a Adán todo lo que la serpiente había dicho y expresó su asombro de que él tuviese la facultad del habla. Vio una tristeza invadir el semblante de Adán. Se lo veía atemorizado y asombrado. Se notaba que sostenía una lucha en su mente. Estaba seguro de que se trataba del enemigo contra el que habían sido advertidos, y que su esposa debía morir. Debían ser separados. Su amor por Eva era fuerte, y dominado por un desaliento absoluto, resolvió compartir el destino de ella. Se apoderó del fruto y lo comió rápidamente. Entonces Satanás se regocijó. Se había revelado en el cielo y había ganado simpatizantes que lo amaban y lo seguían en su rebelión. Había caído y hecho caer a otros consigo. Y ahora había tentado a la mujer para que desconfiara de Dios, quisiese indagar en su sabiduría y tratara de penetrar en sus planes omniscientes. Satanás sabía que la mujer no caería sola. Adán, por su amor hacia Eva, desobedeció el mandato de Dios y cayó con ella. La noticia de la caída del hombre se difundió por el cielo. Génesis capítulo 3 versículos 21 al 24. Dice así: Y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis capítulo 3 versículos 21 al 24. La noticia de la caída del hombre se difundió por el cielo. Toda arpa se silenció. Los ángeles de tristeza se quitaron las coronas de la cabeza. Todo el cielo estaba en agitación. Se celebró un concilio para decidir qué debía hacerse con la pareja culpable. Los ángeles temían que extendiesen la mano y comieran del árbol de la vida, y así llegasen a ser pecadores inmortales. Pero Dios dijo que expulsaría del jardín a los transgresores. Inmediatamente fueron comisionados ángeles para vigilar el camino al árbol de la vida. Había sido el estudiado plan de Satanás que Adán y Eva desobedeciesen a Dios, fueran objeto de su desaprobación y luego participasen del árbol de la vida, con el fin de que pudieran vivir para siempre en el pecado y la desobediencia, y así el pecado se inmortalizaría. Pero fueron enviados santos ángeles para expulsarlos del jardín y para impedirles el acceso al árbol de la vida. Cada uno de estos ángeles poderosos empuñaba en su mano derecha algo que tenía la apariencia de una espada resplandeciente. Entonces Satanás triunfó. Había hecho sufrir a otros por medio de su caída. Él había sido expulsado del cielo, ellos del paraíso. La caída de Lucifer y la caída del hombre, por Elena G. de White. Feliz sábado. Maranata. Cristo ya viene.